Ignacio Rodríguez Ibarra. Nació el 19 de enero de 1948 en Mérida. Cursó bachillerato en los Salesianos de Mérida y magisterio en Badajoz. En 1979 obtuvo una plaza para maestro nacional mediante las oposiciones, pidiendo la excedencia para estudiar en Sevilla. Cursó Filosofía y Letras en la Universidad de Sevilla, en la que se licenció en Filología Moderna, además de ser profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Extremadura. Se afilió al Partido Socialista Obrero Español en 1916, reorganizando el partido en Extremadura. En la lista del PSOE por Badajoz fue elegido diputado en 1977. También fue consejero de Sanidad y Seguridad Social en el gobierno preautonómico, además de ser secretario general del PSOE en Badajoz. En 1982 fue elegido presidente de la Junta Regional, aprobándose bajo su mandato el Estatuto de Autonomía para Extremadura. Fue elegido primer presidente de la Junta de Extremadura en 1983, manteniéndose durante 6 legislaturas en el cargo. Entre otras cosas, fue elegido miembro del Buró de la Asamblea General de las Regiones de Europa y también miembro del Comité Federal. En 2008 ingresó como profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura, abandonando así la cabeza de lista del PSOE a la Junta de Extremadura. Entre otras muchas cosas, se dedica a realizar publicaciones y artículos, destacando entre ellos sus libros Más que palabras y Rompiendo cristales, 30 años de vida política. Y ahora les dejo con el señor Ibarra. Muy bien, buenas tardes. Primero agradezco la invitación que me ha hecho la profesora Paquicalle para que vuelva a estar aquí en este instituto para contarles algunas cosas de las que sé. En segundo lugar, agradecer las palabras que ha dicho Daniel Cordero, la presentación que ha hecho de mí excesiva. Pero en fin, yo valoro en justos términos los elogios. No es que me guste excesivamente que hablen de mí, pero soy contrario a aquellos políticos que dicen que lo importante es que hablen de uno aunque sea mal. A mí no me gusta que hablen de mí, pero si hablan de mí, me gusta que hablen bien, como lo ha hecho Daniel. Yo fui diputado constituyente, como se ha dicho, es decir, fui diputado en el año 1977, cuando se hizo la primera legislatura, después de la dictadura de Franco, y fui presidente autonómico en las dos circunstancias, diputado y presidente autonómico, en contra de mi voluntad. He estado 24 años de presidente y 6 de diputado nacional. Cuando digo en contra de mi voluntad, si nadie se lo cree, pues menos mal que era en contra de tu voluntad, porque tuviste 24 años de presidente, si llegas a ser a favor. Estuve en contra de mi voluntad porque no era mi vocación el hacer una actividad política tan larga. Yo estuve en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, cuando las protestas y las peleas y la lucha que había contra el régimen de Franco estaba en pleno apogeo. Yo participé en la lucha contra la dictadura. Mi objetivo era ayudar a terminar con la dictadura, pero no después a tener que ejercer la política una vez que la dictadura había concluido. Jamás me presenté a un cargo orgánico institucional en el seno de mi partido. Sabéis que ahora, no sé si sabéis, pero seguramente tendréis conocimiento que ahora en algunos partidos, concretamente en el mío, el que yo milito, en el Partido Socialista, se elige a la gente por primarias. Yo no me presentaría nunca a unas elecciones primarias, porque me parece una petulancia. Es decir, me presento para líder, a ver quién me vota para líder. Oiga, usted es un petulante, no es como si alguien llega a una empresa y dice yo me quiero presentar para director de la empresa. No, usted trabaje y ya veremos a ver cómo funciona y ya veremos a ver si le nombramos o no el director. No obstante, habiendo sido contra mi voluntad diputado y presidente, no me arrepiento de haberlo hecho. No me arrepiento de haberme dedicado a esta actividad, porque de vez en cuando pienso y digo, bueno, yo cuando me muera, pues tendré la satisfacción de decir, por lo menos, yo hice algo a favor de mi comunidad, de la comunidad en la que he vivido, España y Extremadura, y hice algo a favor de aquellos
que menos posibilidades tenían de desenvolverse en la vida. Por ejemplo, los discapacitados, en el que dimos un salto espectacular desde que yo entré en la presidencia hasta que salí de ella. Soy bastante defensor de Internet, de las nuevas tecnologías, pero no he usado nunca ni Twitter ni Facebook, jamás. Pero sé cómo funciona y he sido capaz de saber distinguir entre las redes sociales y la realidad social. Que hay gente que se equivoca, hay gente que cree que aquello que se dice en la red social es la realidad social y son dos cosas completamente diferentes. Yo me encargó la profesora Paquita que les hablara de la Constitución de 1978 y de Extremadura. No voy a hablarles de la Constitución del 78 y de Extremadura en el sentido academicista del término. Es decir, se supone que ustedes ya han estudiado la Constitución, se supone que han leído algunos de sus artículos, han leído algunos de sus apartados, se supone que eso lo están aprendiendo en sus clases. Y además, si no aprenden en sus clases, siempre podrán hacerlo en Internet. En Internet viene explicado detalladamente todo y cada uno de los artículos, todo y cada uno de los títulos de la Constitución, y por lo tanto yo no voy a hacerles perder el tiempo hablándoles de aquellos que ya conocen o hablándoles de aquellos que pueden conocer entrando en Internet. Intento, por tanto, contarles por qué se tomaron las decisiones que se tomaron en los años 70, cuando acaba la dictadura, qué se pretendía con la Constitución de 1978, qué se pretendía y qué dificultades nos encontramos y qué caminos se podrían haber seguido distintos del camino que seguimos los constituyentes y que hicimos la transición democrática en el año 1977-1978. Es decir, trato de contarles aquello que no pueden contar quienes no vivieron esa experiencia. Esto no lo van a encontrar en ningún libro de texto, ni lo van a encontrar en Internet, porque es mi vivencia, es lo que yo viví, es lo que yo presencié y es lo que yo sentí. Y de eso intentaré hablarles no de títulos ni de artículos. Eso ya lo saben, repito, y pueden encontrarlo en Internet, se lo van a explicar muchísimo mejor que yo. Se cumple este año, en 2018, 40 años de la aprobación de la Constitución de 1978. Fue la única Constitución de las 12 que hemos tenido, la única que ha sido votada por los ciudadanos. La única. Todas las demás constituciones o proyectos constitucionales que no llegaron a promulgarse no fueron nunca votadas por los ciudadanos. Fueron votadas en las Cortes o fueron promulgadas por el rey. Pero dirigirse a los ciudadanos y decir aquí hay un texto, voten ustedes si están a favor o en contra del texto, solo se ha hecho con la Constitución de 1978. Luego, primera característica de esa Constitución es que fue votada por los ciudadanos. ¿Cuáles eran los objetivos que pretendíamos cuando decidimos hacer la Constitución a la muerte del dictador Franco? Los objetivos eran, por una parte, hacer un texto para todos, que pudiera servir para todos los españoles o para la inmensa mayoría de todos y que pudiera permitir el gobierno de partidos de izquierda, de derecha, de centro, sin necesidad de tener que modificarla cada vez que entraba uno y salía otro. Y en segundo lugar, era un intento de dar respuesta a un problema que habrán estudiado ustedes, que es el nacionalismo periférico surgido a partir del fuerismo y del foralismo del siglo XVIII y del siglo XIX. Eso eran los dos, texto para todos. Nosotros, cuando empezamos a hacer la Constitución, cuando pensamos que había que dotarnos de un texto constitucional a la salida de la dictadura, tuvimos en cuenta las siguientes circunstancias. Uno, en el siglo XIX los españoles nos habíamos enfrentado entre nosotros en 3 guerras civiles. 3 guerras, habíamos peleado unos contra otros. Tuvimos una pavorosa guerra civil en el siglo XX, la que fue del año 36 al año 39, con su correspondiente dictadura de 40 años. Tuvimos 12 textos constitucionales,
o proyectos de textos constitucionales que después algunos de ellos no fueron promulgados. Tuvimos varios golpes de Estado, es decir, militares que entraban en el Congreso o que hacían un pronunciamiento y terminaban con la democracia. Tuvimos varias dictaduras consecuencia de esos golpes de Estado. Y tuvimos dos repúblicas, la Primera República y la Segunda República, que fracasaron estrepitosamente y algunas de ellas, como la Segunda, pavorosamente, provocando la guerra civil y la dictadura que tuvimos durante 40 años. ¿Cuál es la primera crítica que se hace ahora, que pasan 40 años de ese texto constitucional? La primera crítica que están haciendo algunos es la siguiente: oiga, ¿por qué no hicieron ustedes un juicio político, un proceso político al franquismo? Porque hicimos la Constitución y veníamos, como hemos dicho, de una larga dictadura donde hubo crímenes sin cuento, donde hubo persecución, exilio, cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no procesaron ustedes, como ha ocurrido en otros sitios, en Argentina, en Chile? ¿Por qué no hicieron un proceso político al franquismo? La respuesta es la siguiente: nosotros queríamos tener futuro. Y para tener futuro teníamos que intentar renunciar al pasado. Esta era la explicación tan sencilla. Si queríamos hacer un proceso político al franquismo, la dictadura hubiera continuado. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero cualquiera de nosotros, de los mayores, de los que vivimos en dictadura, no podéis imaginar vosotros qué significa eso. ¿Qué significa vivir sin libertad? ¿Qué significa vivir sin poder respirar, sin poder hablar, sin poder expresar lo que siente, lo que quiere? Por lo tanto, aquella oportunidad que se presentaba a la muerte del dictador nos hizo acelerar, como fuera posible, entrar en una democracia, conseguir la libertad, renunciando a procesar a todos aquellos que habían tenido secuestrada la libertad durante 40 años. Esa fue la explicación de por qué no hicimos un proceso al franquismo. Segunda crítica: tenían ustedes que haber llegado más lejos. Nos dicen, sobre todo a la izquierda. Hay algunos que dicen ahora, sobre todo gente de los nuevos partidos que están surgiendo, había que haber llegado más lejos. Había que haber ido a la República, había que haber encarcelado a los franquistas, había que haber intentado hacer una España que fuera laica totalmente, etc. Es verdad que esa es otra de las críticas que se nos hace. Y algunos dicen, no llegamos más lejos porque éramos débiles, porque la oposición al franquismo, porque la izquierda de entonces, porque los que estaban a favor de una democracia entonces y en contra de una dictadura, éramos poca gente. Éramos poca gente. Teníamos poca fuerza. Teníamos enfrente a un régimen poderoso apoyado por un ejército que había ganado la guerra civil. Por tanto, éramos poca cosa. Pero en el supuesto de que hubiéramos sido fuertes, tampoco hubiera interesado haber llegado más lejos de donde llegamos. Porque un paso más que hubiéramos querido dar para hacer una transición distinta de la que hicimos, hubiera significado la negativa de la otra parte a participar en ese proceso. Y un paso menos que se hubiera dado, como pedía la derecha franquista, hubiera significado la negativa de la izquierda a participar en el proceso. Luego llegamos al sitio justo y exacto que hizo posible que todas las partes en conflicto aceptaran la transición, pasar de un régimen dictatorial a un régimen democrático y aceptaran que hubiera una constitución que dura ya 40 años. La constitución que más tiempo está durando en la historia de España. Y cuando digo una constitución aceptada por todos, ¿a quién me estoy refiriendo cuando digo todos? Me estoy refiriendo a lo siguiente. Uno, a los inmovilistas, situados, muerte del general Franco y una situación de inestabilidad. Habréis visto algunos reportajes por televisión, la matanza que hubo en la calle Atocha de un gabinete de abogados laboralistas que defendían a los obreros, etc. Si la situación era tremenda. Bueno, pues había tres grupos en ese momento, cuando digo todos los españoles. Los inmovilistas, que querían que siguiera el franquismo, la dictadura, sin Franco. Oiga, se ha muerto Franco, no pasa nada.
Seguimos estando fuertes y mantenemos el sistema dictatorial. Ese era un grupo. Segundo grupo, los reformistas. Bueno, se ha muerto Franco, habría que intentar ir cambiando el régimen poco a poco, haciendo leyes distintas y nuevas que vayan metiéndonos en la democracia, pero paso a paso, no de golpe. Y después estábamos los rupturistas. Decían, oiga usted, esto se acaba. Se acaba la dictadura, vamos a un sistema democrático, republicano, y se acabó la democracia. Enlazamos con la república, segunda, y aquí paz y después. Estos eran los tres. Es decir, para resumir, estaba la derecha que ganó la guerra y la izquierda que la perdió. Estaba la derecha que perseguía y encarcelaba a los que perdieron la guerra y estaba la izquierda que huía, se exiliaba, estaba en la cárcel o en riesgo de ir a la cárcel como consecuencia de su oposición a la dictadura. Estas eran las dos partes que estaban en esos momentos enfrentadas en el panorama político español. Por deciros una anécdota, para que lo entendáis. Cuando se empezó el proceso preautonómico en Extremadura, el ministro de Suárez, que llevaba el tema autonómico, se llamaba Clavero Arévalo. Clavero Arévalo había sido rector de la Universidad de Sevilla, cuando yo era estudiante de filosofía en la Universidad de Sevilla. En el año 73 hubo una huelga tremenda, hasta el punto que a nosotros nos cerraron la facultad durante todo el curso. Solamente la abrieron para examinarlo. Y a mí y a 25 más nos expedientaron en la universidad. Yo me fui a Francia, etc. Cuando nos sentamos a discutir sobre cómo se abría el proceso autonómico en Extremadura, la persona que yo tenía al lado era Clavero Arévalo, que había sido rector de la Universidad de Sevilla. Y en la comida me dijo, ¿usted me conoce? Digo, sí, claro, usted fue el rector de la Universidad de Sevilla. Ah, qué bien y tal. Y usted fue el que me abrió un expediente. Y seguimos con él. Es decir, éramos gente que habíamos estado en bandos distintos. Pero sin embargo, fuimos capaces de hacer un proceso de acercamiento que nos llevó a conseguir una transición ordenada y un texto constitucional aprobado por el 92% de los españoles. ¿Cómo fuimos capaces de hacer eso? Porque había que ver a la gente que eran los inmovilistas. Había que ver a los franquistas, había que ver a los generales, a los capitanes generales, había que verlos. Vosotros no sabéis ni qué es un capitán general, ni sabéis los nombres de quién es el capitán general que manda sobre Extremadura, Andalucía y tal. No tenéis idea, ¿verdad? Por aquel tiempo todo el mundo se sabía el nombre de todos los capitanes generales. Todos. Todos, porque eran las figuras preponderantes, importantes y que tenían excesivo. ¿Cómo fuimos capaces de hacer eso? ¿Cómo fuimos capaces? Fue un proceso hecho a base de exigencias y de renuncias. Cada parte dijo qué era a lo que renunciaba y qué era lo que exigía para llegar a un acuerdo con las otras partes. Así que he dicho que tenemos los inmovilistas. Los inmovilistas, ¿qué exigían? ¿O a qué renunciaban? Dijeron, oiga, nosotros estamos dispuestos a renunciar a una dictadura y ir a una democracia y exigimos que la página de la historia se pase para adelante y no se pase para atrás. Esta era la exigencia. Pasen la página para adelante. Miren para adelante, no miren para atrás. Porque si miran para atrás, nos vamos a meter en un lío de proceso al franquismo. Y si quieren ustedes meternos en la cárcel les vamos a meter nosotros a ustedes, porque seguimos teniendo el poder. Así que nosotros estamos dispuestos a renunciar al franquismo y estamos dispuestos a ir avanzando hacia una democracia. Pero pasen la página para adelante, porque si la pasan la página para atrás, se rompe el cacharro. Esa fue su exigencia y su renuncia. ¿A qué renunció la izquierda que entonces había? La izquierda, repito, débil. Para que os hagáis una idea, en el año 77, que fueron las primeras elecciones, en mi partido estábamos en toda España 3.200 militantes. Son 3.200 militantes. Es decir, que era una izquierda débil. Y además estábamos divididos. Estaba el Partido Socialista, Partido Socialista Auténtico, Partido Socialista Renovado, Partido Socialista de Tierno Galván, la Joven Guardia Roja, los maoístas, Partido Comunista Reconstituido, Partido Comunista Auténtico, el PSUV. Es decir, éramos teníamos el recuerdo de la guerra civil, donde socialistas, comunistas y anarquistas sabían matar entre ellos.
fundamentalmente los comunistas, a los anarquistas y a los socialistas. Y por lo tanto era una situación bastante complicada y bastante. ¿A qué renunciamos? Pues nosotros, que habíamos estado 40 años en las catacumbas, habíamos estado 40 años en la clandestinidad, o en el exilio, o en la cárcel, o perseguidos, o escondidos, no sabíamos más que de ideologías. Y nosotros lo que queríamos era que hubiera una república, que imperara el marxismo, que hubiera una revolución y que hubiera una ruptura. Y se acabara con todo el franquismo y volviera de nuevo la república, la segunda república. Pues renunciamos a eso. Renunciamos a eso. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a renunciar a todo eso a cambio de que haya un proceso democrático, que haya unas elecciones libres, que haya una ley de libertad política y sindical, que se saque a la gente de la cárcel, que se amnistíe a los presos políticos, y a cambio de eso estamos dispuestos a renunciar a esas otras cosas que a ustedes les incomodan y les perturban. Y había que incorporar a lo que he dicho anteriormente a los nacionalistas del siglo XIX y del siglo XVII, que eran fundamentalmente los nacionalistas del País Vasco y de Cataluña. Y a esta gente se les dijo, oiga, estamos en este proceso de constitución de una democracia nueva y de elaboración de una constitución. ¿Ustedes quieren participar? Y los nacionalistas dijeron, nosotros sí queremos participar. Y exigimos que haya un Estado democrático, descentralizado, es decir, que se reparta el poder entre las autonomías, que haya estatuto de autonomía, que se reconozcan los hechos diferenciales, que se reconozca que además del castellano existen otras lenguas vernáculas como el catalán, como el vasco, etc. Exigimos que se reconozca que tenemos culturas distintas y diferentes y que tenemos raíces distintas. Esa es la exigencia, muy bien. Y a cambio de eso, ¿a qué renuncian ustedes? Y renunciaron a la independencia. Renunciaron a la independencia. Señalo que renunciaron a la independencia porque hoy una parte de ellos están pidiendo la independencia. Luego están rompiendo el pacto institucional que se hizo en los años 76 y 77 a la muerte de el franquismo. La Constitución, entonces, que salió de allí, conjugó tres visiones. Solo me referiré al artículo 2. El artículo 2 de la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Esta era la visión de los centralistas. Reconocemos y garantizamos el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, la visión de los nacionalistas. Y exigimos solidaridad entre todos ellos, la visión de la izquierda federal. Esto es lo que la Constitución ha sido capaz de reconocer, de sintetizar y hacer posible que durante 40 años hayamos estado viviendo en paz, en libertad, en democracia y con una distribución territorial casi perfecta que ha hecho posible que los territorios hayan tenido su autonomía y hayamos estado conviviendo con problemas, pero conviviendo en paz. Esas tres visiones han convivido hasta que el independentismo ha roto el pacto. Y en estos momentos nos encontramos en una situación complicada y difícil, en la que hay una parte de los que firmaron el pacto que van roto. Quieren ir por el camino de la independencia. Yo siempre estuve en contra de esa visión nacionalista. Siempre. Es más, a mí me llamaban, como saben algunos de esos profesores que están aquí, a mí me llamaban el bellotario, porque yo era el bruto que no entendía esto del nacionalismo, que era tan progresista, tan moderno, etcétera, etcétera. Hoy estamos viendo que yo llevo razón, que el nacionalismo ni es moderno ni es progresista, es reaccionario, es insolidario y quiere dividir a la gente en función de su riqueza. Yo estuve en contra de esa visión por ideología, porque no creo que se pueda discriminar a la gente por razón de nacimiento y porque creo que no se puede discriminar a la gente tampoco por el lugar en el que nace. Pondré un ejemplo. Nosotros estamos viendo, habrán ustedes estudiado filosofía, seguramente no, ya han visto que los 500 años antes de Cristo, los socráticos y los griegos, Platón, Aristóteles, Sócrates, Arquímedes, Pitágoras, etcétera, fueron gente inteligentísima y brillantísima, porque fueron capaces de crear teorías matemáticas importantes que siguen vigentes, teorías físicas, teorías filosóficas, inventaron la democracia.
Es decir, era gente inteligentísima. Y la pregunta que hoy nos hacemos, o por lo menos yo me hago, es ¿cómo es posible que gente tan inteligente no tuviera escrúpulos morales a la hora de convivir con la esclavitud? Porque todos ellos tenían esclavos. Y no les repugnaban. No le atentaban moralmente. Pues yo creo que dentro de 100 años seguramente también dirán ¿cómo es posible que gente del siglo XXI que descubrieron la física cuántica, que descubrieron Internet, que descubrieron la inteligencia artificial, hayan sido capaces de convivir sin escrúpulos morales con chiquitos, hombres y mujeres que se ahogan todos los días en el Mediterráneo porque nacieron en la orilla equivocada del estrecho? Seguramente nos lo preguntarán y seguramente se escandalizarán. O sea, ¿cómo permitían que en ese mar trágico se ahogara la gente simplemente por haber nacido 14 kilómetros más allá, en la orilla mala? Porque si hubieran nacido en la orilla buena, que estarían aquí sentados en todos ustedes. Tendrían padres que les querrían, tendrían maestros que les educarían, tendrían médicos que les cuidarían, tendrían gente que velarían por ellos, tendrían seguridad y no se estarían ahogando en medio de una patera o muriendo como consecuencia de una guerra. Por tanto, yo estoy en contra de ese tipo de nacionalismo repugnante del que nos pedirán cuenta dentro de 50, de 100 o de 200 años. Ahora, la mayoría de la gente no se da cuenta, porque hacemos muchas cosas que creemos que están bien, pero que después nos damos cuenta que no están tan bien. Pero al momento de hacerlas no teníamos escrúpulos. Por ejemplo, cuando yo era profesor, en mis tiempos primeros, yo fumaba en clase. Estaba con la tiza y los cigarros. Y cuando iba en coche también fumaba. Y cuando iba en avión también fumaba. Iba a lo mejor niños que estaban enfermos, iban al médico y resulta que iban con un problema pulmonar y yo estaba fumando. Y no me escandalizaba porque creía que era lo natural. Y cuando yo era joven, las mujeres no podían sacar una cuenta corriente en el banco porque tenía que tener el permiso del padre o del marido. Y nos parecía normal. Es decir, que lo que hoy estamos haciendo y que os parece normal, puede ser que les parezca repugnante a los ciudadanos dentro de 50 o de 100 años. Si podemos evitar ser repugnante para la gente que nos sigue, pues mucho mejor. Y en segundo lugar, estoy en contra de esa visión nacionalista, porque el Estado es el único instrumento que tiene la izquierda para poder hacer un proyecto de igualdad. Es lo único que tenemos. Solo tenemos eso. La izquierda no tiene más. La izquierda no tiene banco, la izquierda no tiene poder económico, la izquierda solo tiene el Estado. Es como yo cuando he venido ahora desde Badajoz aquí, solo tenía el coche para venir. Si ahora cuando termine la charla veo que me han quitado una rueda, nadie podrá decir, ¿qué te importa? ¿Tú qué querías, la rueda? No, yo no quería la rueda, no sé ni de qué color es. Es que la rueda la necesito para poder llegar a Badajoz, que es mi proyecto después de que termine esto. Entonces, ¿usted quiere mucho a los catalanes? No. No, ni a los extremeños, ni a los vascos. Yo quiero a gente, uno será catalán, otro será vasco, otro será gallego, quiero a gente, pero yo no quiero a todos los catalanes. Un día me decía uno aquí, es que yo quiero a todos los catalanes. Digo, ¿y al violador de Sánchez también? Que ha violado a no sé cuántas mujeres, el tipo de la Rambla de Sánchez de Barcelona. No, yo no quiero a la rueda, yo necesito la rueda para hacer mi viaje. Por tanto, necesito que este Estado no me lo rompa, porque si me rompen este Estado, no puedo hacer el proyecto político que yo llevo en la cabeza y que quiero desarrollar para que haya un proyecto de igualdad entre todos los ciudadanos españoles. Y de ese modelo de Estado que diseñó la Constitución, democrático, de monarquía parlamentaria y descentralizado, se construyó el Estado autonómico. Ahí pasamos el Estado autonómico. Fue una apuesta arriesgada y no era necesaria. Nosotros podíamos haber sido una democracia centralista. Como Francia. Francia no tiene autonomía y es un país democrático. Como Portugal. Portugal no tiene autonomía y es un país democrático. Preferimos hacer el modelo alemán en lugar del modelo francés. E imitamos el modelo alemán con más mérito que los alemanes. Porque el modelo alemán es la consecuencia de los tanques norteamericanos de la Segunda Guerra Mundial, que lo impusieron. Y nosotros hemos hecho este modelo porque hemos querido, como consecuencia de la voluntad de todos los españoles que votaron sí en la Constitución. Tuve el honor de participar en el nacimiento y desarrollo de la Constitución
y el nacimiento y desarrollo de la autonomía extremeña. No era obligatorio hacer la autonomía. La Constitución nos dice que las regiones tienen la obligación de constituirse en comunidades autónomas. Por ejemplo, Ceuta y Melilla han tardado años en llegar a ser autonomía. Nosotros podríamos haber decidido seguir dependiendo de Madrid, del gobierno central. O podríamos haber dicho, Badajoz hace su autonomía y Cáceres hace la suya, que en aquel momento no era nada disparatado, porque entre Cáceres y Badajoz había un odio visceral. La gente se odiaba mutuamente. Nosotros los de Badajoz éramos los gitanos para los de Cáceres eran los mangorrinos para nosotros, la gente, en fin, podíamos haber hecho dos autonomías. Podíamos haber dicho los de Badajoz que se van con Sevilla, con Andalucía, perdón, y los de Cáceres que se van con Castilla-La Mancha. También podíamos haber dicho eso. Y sin embargo decidimos hacer una comunidad autónoma extremeña. ¿Por qué decidimos hacerla? Si no era obligatoria, ¿por qué decidimos hacerla? ¿Qué queríamos? Si nadie la reclamaba, además. No había manifestaciones en la calle pidiendo autonomía. Cuando yo era estudiante en Sevilla y estábamos contra el franquismo, hacíamos algunas cosas cuando había conciertos de Luis Llá, de Bonet, en fin, de Serrat, etc. Íbamos a los conciertos y gritábamos libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Pero estábamos pensando en Cataluña, en el País Vasco, no estábamos pensando en Extremadura, ni en Madrid, ni en Andalucía, etcétera, etcétera. ¿Para qué queríamos ser comunidad autónoma? Desde luego, no fue para mirar por el retrovisor como los catalanes o los vascos. Nosotros queremos ser autonomía porque fuimos autonomía. Es decir, como los hidalgos. ¿Recordáis los hidalgos de la Edad Media que eran hijos de algo? Pues estos quieren ser porque eran hijos de algo. Nosotros no. Nosotros mirar para atrás no nos beneficia nada. Porque la historia de Extremadura es una historia desgraciada. Es decir, a nosotros nos han hecho en el franquismo un batiburrillo tremendo. Nos han mezclado a Virillato con los conquistadores, con la Virgen de Guadalupe, con Carlos V. O sea, hay un batiburrillo que no hay Dios que se entere de qué significaba eso. Pero ninguno hizo nada por esta tierra. Los conquistadores conquistaron mucho, pero para Extremadura nada. Y se olvidaron de eso. En mi opinión, ¿para qué queríamos ser autonomía? Para salir del pozo. Para salir del pozo. Porque estamos metidos en el pozo, estamos en una inercia tremenda. Le podéis poner todo el dramatismo que queráis a la Extremadura de los años 50, 60, 70 y 80 y os quedaréis cortos. Todo el dramatismo que queráis. Hay un informe del Banco Bilbao Vizcaya del año 80 que analiza la situación de España y su comunidad y sus regiones desde el 55 al 75, que es dramático. Mientras la población activa en España, población activa aquella en edad de trabajar, de los 16 a los 65 años, mientras la población activa crecía en España el 11,7%, en Extremadura disminuyó el 26,4%. Es decir, se nos fue un cuarto de la población activa. ¿Dónde se fue? A Cataluña y al País Vasco, que después del coloquio, si queréis hablamos de eso. Si es que da tiempo y yo no me enrollo más de la cuenta, que me estoy empezando a enrollar. En ese periodo, del 55 al 75, la renta en España creció un 191%. Es decir, la renta en España se duplicó, casi se multiplicó por 2. Sin embargo, en Extremadura solo creció el 101%, se multiplicó por 1. Es decir, si ellos tenían 20, pasaron a tener 40, si nosotros teníamos 10, pasamos a tener solamente 11. Esa es la situación de Extremadura. Había una editorial del diario Hoy de aquel tiempo, del año 80, que decía: estamos abocados a la desertización. ¿Ha sido tan nefasta la política anterior al inicio de nuestra autonomía? Decía un comentario del periodista Ruiz de Copegui en el año 79 en el diario Hoy. Y en ese mismo día, en el año 79, un lapidario titular del Hoy: la situación extremeña, la peor de España. Lo digo esto porque después diré a aquellos agoreros que piensan que Ibarra dejó a Extremadura la última. Y nunca jamás se han atrevido a decir que cuando estuvo la primera o la penúltima. Estuvimos siempre la última, pero la última bien última. Bien última. Si las cifras económicas reflejaban una mala situación, la moral, la confianza y la fortaleza de los extremeños en Extremadura era nula, estaba por los suelos. Os pongo un par de ejemplos. En el año 73 empezó la Universidad de Extremadura, año 1971. Se contaba por las calles. ¿Habéis visto el anuncio de la prensa?
Se necesita licenciado en matemáticas o en historia. Abstenerse los de la Universidad de Extremadura. Eso lo contaba la gente. Era mentira, pero todo el mundo se creía que era verdad. ¿Por qué? Porque de Extremadura no podía salir nada bueno. ¿Qué iba a salir de la Universidad de Extremadura? Si la confianza que teníamos nosotros en nosotros mismos era nula. Esta tierra no ofrecía ninguna ventaja. La gente se iba por miles. Se fueron 600.000 extremeños de los años 60 y 70. Por lo tanto, eso, no sé si Paqui Calle lo recordará, pero se contaba, soy más joven que yo ya tengo 70 años, pero se contaba en los bares. ¿Habéis visto el anuncio? Era mentira. Nunca existió ese anuncio, pero lo contaba todo el mundo. Y lo contaba como cierto. O aquellos otros que decían, todavía algún idiota lo dice. A Extremadura se viene llorando y se va uno llorando. Y yo les pregunto siempre, ¿por qué venías llorando? No, es que yo no conocía esto, entonces ¿por qué coño llorabas? Si no lo conocías. Porque no lo conocían y ya nos habían juzgado. Y ya nos habían minusvalorado. Porque uno no va llorando a un sitio si no es porque piensa dónde me han mandado, a Siberia. Entonces, oiga, no me conocía usted, no conocía usted la tierra y venía llorando, y ahora se va usted llorando. Es decir, ha visto usted que no era lo que pensaba. ¿Por qué me juzgaba usted si no me conocía? Y ya añadía, no sabéis lo que tenéis. Digo, no, es que somos tontos. O sea, tú llevas aquí 2 meses y ya te has enterado de todo lo que tenemos. Y nosotros que llevamos aquí toda la vida, trabajando. Y resulta que no nos hemos enterado. Además de tontos, somos imbéciles. Esta era la idea que tenemos nosotros. Así que eran tópicos muy mal cimentados y tópicos mentirosos. ¿Qué pretendíamos? Pretendíamos detener la inercia. Pretendíamos tener una inercia que nos hundía en la nada. Durante buena parte del siglo XX, el extremeño se levantaba por las mañanas, se lavaba la cara en la palangana, digo en la palangana, bien dicho, si no preguntarle a vuestros abuelos, porque en el año 83, cuando empecé de presidente, en Extremadura hay 380 pueblos. 138 no tenían agua corriente en sus casas. 138. Otros tenían autovías y autopistas. Nosotros no teníamos agua corriente en las casas. Entonces el extremeño se lavaba la cara en la palangana y decía, ¿qué es lo que habrá que hacer aquí? Y la respuesta siempre era la misma. Detener la sangría de la inmigración, porque la gente se iba por miles, dotar del servicio de infraestructura a una región que no los tenía y escolarizar a nuestros alumnos para que no abandonen la escuela a los 11 años. Hoy, 35 años después, la mayoría de esos asuntos han terminado. Hoy un extremeño se ducha, se mira al espejo y dice, ¿qué hay que hacer hoy? Y ya no dice eso. Ahora hay otros problemas, pero ya no hay sangría de la inmigración. Ya sé que de nuevo vuelve el discurso negativo y pesimista de que os tenéis que marchar cuando terminéis vuestros estudios. No hagáis caso, es mentira. Vosotros no os estáis preparando para iros. Vosotros os estáis preparando para vengaros del pasado. Para eso estáis. Y esa es vuestra obligación, vengaros del pasado. No hagáis caso a los que dicen que aquí no hay futuro. Es mentira. Si fuimos capaces de construir una región cuando había el 16% de analfabetos, sin estudio primario el 67%, es decir, el 80 y tantos por ciento no tenía los estudios primarios o analfabetos. Estudios medios solo el 12% y estudios universitarios solo el 1,1%. Si con esa población, con esa infraestructura, sin tener agua corriente, sin tener electricidad, sin tener teléfono en los pueblos pequeños de menos de 1000 habitantes, si fuimos capaces de hacer una región que hoy es una región respetada, ¿cómo no va a ser posible que con todo lo que hay, vosotros cuando terminéis, no seáis capaces de hacer algo? No hagáis caso al político que os diga que os tenéis que ir. Y cuando os lo diga, preguntarle, ¿y tú por qué no te fuiste? ¿Será que es el listo de la rondilla, no? Todos los demás se tienen que ir, ¿no? Escucho a algunos jóvenes políticos diciendo, el futuro de los extremeños es marcharse. ¿Y tú por qué no te fuiste? Pues tú eres maldito. Yo pensé que eres el dicho. O sea, que de aquí.
Y os está diciendo a vosotros un discurso. Mira, la realidad extremeña es infinitamente mejor ahora que hace 40 años. Infinitamente mejor. Lo que es peor son las expectativas. Y la felicidad es la suma de la realidad más las expectativas. Si todo el mundo está diciendo que esto está mal, esto termina mal. Si la gente dice, oiga, usted con su preparación tiene la obligación de vengarse del pasado, que fue un pasado desgraciado, que nadie nos echó cuenta, que nadie nunca nos tuvo en consideración, vosotros, yo os animo a que tengáis la obligación de decir, me puedo ir a formar fuera, no tengo duda, de que quiera que se vaya a formar fuera, pero que después venga, porque os necesitamos, porque esta región os necesita a vosotros, a mí ya no. Yo ya he cumplido mi tarea, cuando me muera podré decir, yo hice cosas. Otros en los bares han sido capaces de decir cosas mejores que yo, pero solo en los bares. Yo fui capaz de hacerlo. El 13 de junio de 1900, la primera elección en general, el 13 de junio del 78 se aprobó el Real Decreto que dio luz a la preautonomía, que yo nunca me enteré muy bien qué es eso de la preautonomía. Esto es como preembarazada. ¿Usted cómo está, señora? Yo preembarazada. ¿Se está embarazada o no está embarazada? La preautonomía era un cuento que se inventó CEDER para tener posibilidades de ganar las elecciones autonómicas a la siguiente. Pero se las ganamos nosotros. Se las ganó el Partido Socialista Obrero Español en el año 1983, en las elecciones del 12 de mayo. El 7 de julio del 83 se celebró el primer... Cuando se aprobó el estatuto el 25 de febrero del 83, fijaron la expectación que había. No se enteró nada. La prensa no lo puso en primera página. Ni el Hoy ni la Extremadura pusieron, se aprobó el estatuto en las Cortes Generales. En la quinta página, en la sexta, el Extremadura lo puso en Nacional, el Hoy en la sexta. Es decir, no había ningún interés. Nadie no creía en esto casi nadie. El 12 de mayo, las primeras elecciones autonómicas, gana el Partido Socialista. El 7 de junio se hizo el primer pleno de debate de investidura. Yo iba como candidato a presidente. La derecha y los regionalistas prefirieron irse ese día abandonando el hemiciclo a una manifestación de agricultores que quedarse a defender la autonomía. Claro, el Partido Popular se había abstenido en el Estatuto de Autonomía y este fue el primer recibimiento que nos hicieron a este proyecto. El presupuesto del año 83 fueron 11 millones de euros. ¿Sabéis cuánto es hoy? ¿Cuánto dinero hay este año para toda la región? 5.500 millones de euros. ¿Sabéis cuánto tenía el primer año? 11 millones de euros. De 11 a 5.500 millones, parece que hay ¿Cuál es la primera tarea que tenemos que hacer? Concienciar a la gente de que había un poder en Extremadura capaz de transformar la región y capaz de construir el primer proyecto colectivo de todos los extremeños a favor de una región nueva. Esta fue la primera tarea que tuvimos que hacer y en esa tarea nos embarcamos. Nosotros, algunos han perdido la memoria, como he dicho al principio, y piensan que seguimos siendo una región de las últimas. Sí, seguimos siendo una región de las últimas. Como Fernando Alonso, si se pone el domingo que viene a correr en la carrera que le toque y deja que pase media hora desde que salió el primero hasta que salga él, por muchas vueltas que dé rápido va a llegar el último, porque media hora antes ya había salido Hamilton. Así que hay que salir todos a la vez, pero es que nosotros salimos de muy atrás y hemos hecho un esfuerzo enorme. Solo los desmemoriados o los que habéis nacido en la fecha que habéis nacido no recordáis lo que era aquello. Si se recordara, veríais que no hay un periodo en la historia de España capaz, de Extremadura, capaz de igualarse con este. Coger cualquier periodo de la historia de Extremadura, coger 35 años, cortar por donde queráis y comparar. Nunca hubo un periodo tan brillante como este. Ahora hay gente que sigue comportándose todavía como aquel enfermo de una mujer, que tenía una úlcera de estómago toda la vida con dolores, con la úlcera, hasta que por fin se la curaron. Y a poco tiempo se murió el tío. Estaba acostumbrado a vivir con la úlcera. Y nosotros tenemos que dejar de vivir con la úlcera, tener expectativas para poder ser felices. Gracias.